tengo un reto y es lo siguiente. El reto que tengo por delante es tratar de llevarte a varias mañanas cuando todo está oscuro y cuando hay una taza de mate o un café en mi sala y ahí estoy deleitándome en conocer más de mi Señor. Y tengo un reto porque realmente lo que surgió esta ya semana estudiando Hebreos es precisamente algo que quisiera compartir. No fue la idea principal, siendo honestos, cuando titulamos esta noche Una mirada a la cruz. Yo fui a estudiar con otros ángulos que pienso yo con el tiempo lleguemos a esos ángulos, pero mientras que estudiaba y comía y meditaba en la epístola a los hebreos, realmente fui muy animado y dije: Señor, yo quisiera compartir esto con mi iglesia, yo quisiera traer esto esta noche por lo siguiente. Como Pastor Luis dijo, yo creo que estamos aquí un Viernes Santo porque más que simplemente ser tradición, más que siempre hacer algo que hacemos todos los años, yo quisiera que el Señor nos sorprendiera, porque no venimos simplemente a recordar. Eso es lo que yo quiero y es el reto. El reto nuestro no es simplemente venir un Viernes Santo por ser un Viernes Santo y recordar que Cristo murió hace más de 2000 años atrás. Yo quisiera que nosotros contempláramos eso. Recordarlo para contemplar, que realmente nosotros pudiéramos, más allá de que si la iglesia ha estado recordando, meditando, contemplando la muerte de Cristo desde el primer siglo que ella se ha reunido, ella ha contemplado esto, ha hecho lo que estamos haciendo desde sus principios como iglesia, ella ha celebrado a Cristo. Pero nuevamente mi oración es que nosotros tuviéramos más que simplemente un recuerdo de, nosotros pudiéramos tener una contemplación. O sea, que nosotros contempláramos nuevamente la maravillosa obra de Jesús. Y mientras que yo me preparo, déjame tratar de explicarte como introducción lo que estoy buscando aún antes de ir a Hebreos. Como digo, yo no quiero simplemente que recordemos, yo quiero que contemplemos. Y precisamente me presto del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo dice: pero todos nosotros, está hablando a la iglesia, todos nosotros con el rostro descubierto. Aquí es donde yo saco la idea de que más que simplemente recordar, nosotros venimos a contemplar, que literal quiere decir reflejar. Venimos reflejando, ¿qué? Reflejando, ¿qué? Como en un espejo, la gloria del Señor. Entonces, si nosotros simplemente pasamos rápido esta noche para simplemente recordar o simplemente reunirnos por reunirnos, creo que perderemos lo que tenemos que hacer. No simplemente un Viernes Santo y un Domingo de Resurrección o una Semana Santa, pero cada día debe haber en nosotros un deseo por contemplar. ¿Por qué? Porque cuando contemplamos la gloria de Dios, vamos a ser transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Entonces aquí está el gran reto de nosotros. Nosotros hemos titulado esta noche Una mirada a la cruz, y con ello nuevamente el deseo, el desafío nuestro es que comprendamos, no simplemente recordemos, pero que comprendamos esto glorioso de Cristo, de su muerte en esa cruz, que realmente salgamos en los minutos que yo tengo y batallo con el tiempo, que salgamos con una mejor mirada a la cruz, que salgamos de aquí animados, exhortados, que salgamos de aquí esperanzados, porque precisamente hemos hecho la tarea de contemplar. Y contemplar la gloria de Dios, nuevamente, para la Biblia, es llevarnos a conocer. Y al conocer a Jesús, aquí es donde yo quiero enfatizar algo, trae descanso al alma transformada por Él. Ahora, aquí es donde yo quiero introducirte a lo que yo quiero seguir hablando esta noche, y es que mi anhelo es que contemplemos la cruz, que miremos la cruz, y al contemplar la cruz estamos diciendo que queremos contemplar la obra de Cristo en la cruz, no simplemente un madero. No hacemos nada con mirar un madero. La cruz no hizo nada si Cristo no estuviese ahí. Entonces, nuevamente queremos contemplar a Cristo, y la manera en que yo lo veo es que al contemplar a Cristo nosotros entendamos el descanso que Cristo ha comprado por nosotros y para nosotros. Hay un descanso
que yo quisiera que nosotros probáramos, quizás por primera vez, quizás ya un recordatorio para ti, es precisamente el enfoque. Si miramos la cruz desde diferentes ángulos, van a haber muchas cosas que vamos a mirar. Pero principalmente esta noche yo quisiera enfocarme en el descanso. Quisiera enfocarme en este descanso. Ahora, contemplar, ¿qué significa? Y me encanta esta definición de un diccionario bíblico. Contemplar significa mirar con los ojos bien abiertos. No es simplemente recordar y mirar. Es mirar con los ojos bien abiertos, como ante algo sorprendente o extraordinario. Y la pregunta que me hago y te hago es, ¿qué más sorprendente y extraordinario que la obra de Cristo en la cruz? Entonces, nuevamente, la idea de esta noche es que contemplemos, que abramos bien nuestros ojos después de un día largo quizás de trabajo, o quizás fue un día relajado, entonces estás más relajado todavía. Y yo quisiera que hoy Dios nos abriera los ojos. Nos abriera los ojos profundos, no simplemente estos que tienes acá, pero mi oración ha sido la del apóstol Pablo. Mira el apóstol Pablo, y yo estaba orando esto por nosotros esta noche. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan, y aquí es donde yo quiero que Hebreo nos guíe, para que sepan ustedes que tienen los ojos iluminados por Cristo, sepan la esperanza de su llamamiento. Que en esta caminata que tienes por delante, tú sepas que Él te ha llamado. Y hay descanso en saber esto, a pesar de las circunstancias, cualquiera que sean, por más complejas que sean, tú tienes seguro que hay un llamado sobre tu vida. El llamamiento, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros? Los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Pablo dice, yo quiero que sus ojos sean iluminados. Iluminados para contemplar. Iluminados para poder realmente saber la esperanza gloriosa que Cristo me ha dado a mí y no sé por qué me la dio a mí. La gloriosa obra de Cristo que aseguró que yo haya sido llamado y un llamado para ser salvado y salvado para la eternidad y yo decirle pertenezco a Él. Y en cualquier circunstancia que yo me halle, sea en un medio de una enfermedad, en medio de una tentación, en medio de un problema matrimonial, en medio de un problema con mis hijos, en medio de una escasez financiera, en medio de lo que sea, tú tienes que elevar tu vista porque hay un descanso que Él ha comprado. No simplemente allá, pero acá para ir allá. Y eso es lo que vamos a tratar de entender un poco más con esto que el apóstol Pablo está hablando y el autor de Hebreos lo está diciendo. Entonces, el deseo de esta noche es que abracemos con nuestros ojos del corazón, que contemplemos con con la obra de Cristo a nuestro favor, que podamos experimentar el descanso que ya puedes experimentar. Ese descanso que tu alma tanto anhela, ese descanso que yo he visto que me hace falta. O sea, nuestras vidas honestamente testifican que estamos cansados. Muchos venimos todos los días delante del Señor, si es que venimos delante del Señor cansados. Muchos vienen desanimados, angustiados por diversas pruebas. Muchos vienen ansiosos o están ansiosos. Muchos quizás tienen una falta de entendimiento y de intencionalidad y de saber cómo maduro en mi fe. Y hay este desánimo, hay este cansancio pesado. Y ahora quizás algunos dicen, bueno, pero ¿de qué descanso estamos hablando? Ahora, estás hablando de un cansancio, pero ¿qué cansancio? Bueno, déjame leerte lo que el New York Post escribió al principio de este año. El estadounidense promedio pasa 1,460 horas al año sintiéndose cansado. 1,460 horas al año. Esta persona acá dice estar cansada. Otro, el National Center for Health, dice que el 13.5% de los adultos de 18 años, así que no es simplemente las personas mayores, de 18 años o más, se sintieron muy cansados o exhaustos la mayoría de los días o todos los días durante los últimos 3 meses. 18 años, el 13.5% dijo yo estoy cansado. De 18 años a 44 años, así que ya hay varios de nosotros que cabemos ahí, el 11% dijo estar cansado. De 45 a 64 años, por ahí hay otros,
el 9.7% dijo estar cansado. Y los de 65 años o más, el 8.9% dijo estar cansado. El joven está más cansado. Es increíble. Ahora bien, yo allá quiero ir. Entre las mujeres, el 20.3% de entre 18 a 44 años disminuyó al 15.3%. De 45 a 64 años y hasta el 11%, el 11.5% de 65 años o más. Ahora, nuevamente, ¿de qué cansancio estamos hablando? ¿Y de qué descanso estoy hablando yo? La gran pregunta es, ¿cansado? Y quizás algunos dicen, ay, qué bueno, pastor, que hablar del cansancio. Yo estoy cansadísimo. Bueno, la pregunta a ese cansancio es, ¿de qué estás cansada? ¿De qué estás cansado? Déjame hacerte unas preguntas que yo me hice mientras que me preparaba. ¿Qué podemos hacer para el descanso del alma? Porque obviamente podríamos hablar que hay un sinnúmero de cosas que puedes hacer para tu cansancio físico. Puedes dormir más, por eso algunos diagnostican fácilmente, estás cansado, duerme más. Está bien, puedes dormir más. Estoy cansado, entonces ve a unas vacaciones y vas a tus vacaciones. Estoy cansado, puede ser que tengo que hacer más ejercicio. Por supuesto que haz más ejercicio y créeme que te va a ayudar. Ahora bien, ¿de qué cansancio estamos hablando? ¿Quién le puede dar el descanso al alma? ¿Quién puede dar verdadero descanso? Escucha esta pregunta que me hice a mí, te hago a ti. ¿Será que mi cansancio físico es una manifestación de no disfrutar el descanso de Cristo? O sea, nuevamente hoy, Viernes Santo, mirando a la cruz de Cristo, me hago las preguntas de descanso en Cristo, pero ¿de dónde y por qué estoy cansado? Si profeso ser un creyente. ¿Será que una vida sin crecimiento espiritual me tiene desanimado, cansado y angustiado? Porque posiblemente pones en Google, estoy cansado, y te mandan un listado de cosas que tienes que hacer porque estás cansado, y de pronto te mandan al psiquiatra o al psicólogo, donde sea que tú vayas a ir, para sentirte mejor. ¿Será que este pecado quizás recurrente trae como consecuencias un cansancio del alma? Puede ser nuevamente que nosotros estemos nuevamente cansados, y la realidad es la siguiente: mientras que yo me puse a estudiar esto y leyendo Hebreos, yo en mi casa solito ahí comiendo la palabra con una buena taza de café o con mi mate, yo me preguntaba y me decía, ¿será posible que la iglesia en general no disfruta el descanso o el reposo que Cristo compró? O sea, si realmente el cristiano normal se ve que él descansa en Cristo. O sea, ante las aflicciones, como vamos a ver, ante las tentaciones, ante lo que esté pasando, el creyente es aquel que pausa, piensa y dice, pero si ya Cristo me tiene, ¿yo de qué me voy a preocupar? Si ya hay un descanso que Él ha comprado. Ahora, obviamente hay aflicciones severas, dificultades, tentaciones, pero lo que yo creo ver en Hebreos es que eso no se va a ir. Las aflicciones vendrán, las tentaciones vendrán, el sufrimiento vendrá, pero eso al creyente le viene sabiendo que el creyente tiene un descanso, tiene un reposo, tiene una seguridad. No le hace diferente o fuera de este mundo para no sufrir tentaciones o aflicciones, vamos a ver. Pero en la aflicción, en el sufrimiento, en la tentación, en el saber qué hago, yo tengo que obrar según el descanso que tengo en Cristo. Y no buscando solucionar lo que yo pueda hacer para encontrar descanso fuera de Cristo. Entonces, nuevamente, yo me hago estas preguntas porque creo que la iglesia muchas veces no disfruta. Vivimos vidas afanadas, tan afanadas que no tenemos tiempo para Dios. Vivimos vidas tan ocupadas que realmente no tengo tiempo para leer la palabra. Y me pregunto si estoy cansado. No sé por qué estoy cansado. Tengo un trabajo, tengo 2 trabajos, miro tele, miro redes, miro YouTube y paso horas, pero estoy cansado. ¿Y cuánto tiempo estás descansando en Cristo? No entiendo, ¿cómo así? Si lo que estoy es cansado. Entonces, nuevamente, yo veo que hay muchas vidas ocupadas con más trabajo. A veces pensamos que entonces tengo que agregarle más cosas materiales a mi vida para descansar. Cuando yo tengo todo el material me doy cuenta que sigo cansado. Muchas veces nuevamente quizás lo que me hace falta es más entretenimiento. Entonces hoy por todo lado te entretienen y tú te das cuenta que el entretenimiento no te da más descanso, al contrario te deja más cansado.
Y hasta nuevamente nos llenamos de vacaciones, de cruceros, en fin, y todo esto, y lo cual no es que esté mal, pero nuevamente, si nosotros filtramos el cansancio meramente físico, creo que seguiremos cansados físicamente, porque el cansancio físico muchas veces es un cansancio espiritual. Y ahí es donde nosotros, creo yo, no estamos disfrutando lo que se nos ha dado, y es lo siguiente: hay una gran invitación. El profeta Jeremías en el capítulo 6, versículo 16 dice: así dice Yahweh, el Señor, párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y anden por él. ¿Por qué y para qué? Pues ahí hallarán descanso para sus almas. Y aquí está Jeremías hablando de la realidad del pueblo de Israel y hablando de la realidad de nuestros tiempos. Pero dijeron: no andaremos por él. No queremos ese descanso. No nos interesa descansar en ese descanso. Yo estoy buscando otro tipo de descanso. Yo estoy buscando otro tipo de afán. Entonces aquí está la tragedia del hombre. Aquí está la tragedia de Israel, pero aquí está la tragedia de la iglesia en nuestros tiempos. Y nuevamente es que se nos ofrece un descanso para el alma, pero nosotros decimos: no queremos ese tipo de descanso. Y cuando nosotros decimos no quiero ese tipo de descanso, lo que estamos diciendo, a la luz de Hebreos, como vamos a ver, estamos diciendo: yo no quiero lo que Cristo compró en esa cruz. Porque lo que Él compró para mi alma es reposo, descanso. Y cuando yo decido optar por algo más que no sea Cristo, le estoy diciendo a Cristo: no quiero tu descanso. No quiero eso que tú me das. Yo no quiero nuevamente seguir este camino. Entonces nos creemos expertos en diagnosticar el cansancio. Podemos decir rápidamente: esta es la solución para tu cansancio, pero como el pueblo de Israel también nosotros seguimos la senda contraria a este descanso. Entonces, ¿cómo alcanzar descanso para nuestra alma? ¿Cómo alcanzar? Está bien, yo entiendo quizás que necesito descanso. Bueno, antes de pensar en lo que tú tienes que hacer, tienes que contemplar en lo que Cristo hizo. Porque solo Jesús es nuestro descanso, nuestro reposo. Tienes que contemplar. Antes de decir: ok, ya estoy cansado, lo entiendo, ¿qué es lo que tengo que hacer para dejar de estar cansado? Más bien es: contempla a Cristo. Mira a Cristo, mira su obra en la cruz, deleítate en el hecho de que Cristo, el glorioso Cristo, fue a una cruz a morir por ti, más que simplemente por darte salvación, lo cual es cierto. Él fue a una cruz para comprarte descanso, salvación, reposo, un sabbat, un descanso verdadero, anhelado y prometido en el atrás, pero ahora cumplido solamente por aquel que nos da esta gloriosa invitación. Cristo toma Jeremías 6, versículo 16 que acabo de mencionar, y Él lo aplica a sí mismo. Él dice lo siguiente: Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Aquí estoy yo, Señor. Yo estoy cansado y yo estoy cargado. Tú tienes que identificar precisamente que esta invitación es para los cansados y cargados. Por ende, si tú no te das cuenta que estás cargado y cansado, no eres parte de venir a Cristo. Tú tienes que reconocer que estás cansado y cargado para venir a Cristo. Y Él dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y aquí es donde Cristo hace cita a Jeremías: y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Ahí está la gran invitación. Jeremías dice al pueblo: pregunten por las sendas antiguas porque hallarán descanso. No lo queremos. Cristo entonces se aparece en la escena, Nuevo Testamento, camino a la cruz. Él está caminando, él está yendo hacia esa cruz y dice esta gran invitación: ¿están cansados? ¿Están cargados? Vengan a mí. El camino de Jeremías no es la senda o el highway o el turnpike o el 95. Soy yo. Yo soy el descanso. Ustedes no están buscando reposo de días por días o meses o vacaciones. El descanso se llama Cristo. Este es el descanso de tu alma. Y si se supone que si eres creyente, tú tienes ese descanso. Se supone que debemos disfrutar el ser y descansar en la persona de nuestro gran Salvador. Entonces,
cómo Jesús nos dio el descanso y por qué Jesús es nuestro reposo. Está bien, ahí está la invitación, está el problema, pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hablar? Bueno, aquí ya entro con Hebreos. Hebreos es algo glorioso porque escucha esto, Hebreos es una carta escrita, no sabemos quién la escribió, pero sabemos, ¿no? Algunos dicen que eran para judíos, otros judíos mesiánicos. En realidad no se sabe si realmente era para judíos mesiánicos. El hecho es que era también o tanto para judíos o gentiles que estaban tratando de ser convencidos al judaísmo. No se sabe para quién es en realidad directamente, ni se sabe para quién la escribió, pero sí se sabe dentro del contenido por qué se escribió. Se escribió para exhortar a creyentes a contemplar la grandeza de Cristo. Tú lees Hebreos y si has leído Hebreos, tienes que salir de ahí con la boca abierta, manos alzadas, arrodillado al piso y decir, wow, qué glorioso es mi Salvador. Qué maravilloso. Y entonces te muestra la grandeza de Cristo, y a conocer esta obra segura y completa de Jesús, es cuando entonces entendemos la obra de Jesús, que podemos disfrutar su reposo. Y ahí está Hebreos. Hebreos hace precisamente esto para mostrarnos nuevamente esto. Así que yo te voy a llevar por una caminata breve, rápida. No es un estudio como yo quisiera, porque nos tomaría años, por lo menos, así como estamos acostumbrados a Gracia de Gracia cuando estudiamos un libro. Entonces, yo voy a hacer un estudio de Hebreos, pero yo voy a dar ciertas pinceladas para descubrir qué descanso Cristo ha comprado y cómo lo ha comprado. Y ahí vamos a aplicarlo bastante en estos minutos. Entonces, Hebreos lo primero que hace, y porque yo hablo de reposo y descanso, es que Hebreos capítulo 4, versículo 1 dice así: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, que hay una promesa, hay una realidad comprada por Cristo, esa promesa se disfruta acá, pero hay una promesa de aquella promesa eterna del descanso eterno. Y dice el autor de Hebreos, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Entonces, nuevamente, este reposo es su Hijo, el sumo sacerdote, tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y yo voy a volver a este texto y no lo voy a leer por esto, pero voy a volver a este texto. Y lo que hace entonces el autor de Hebreos es decir que hay muchos judíos en el tiempo del Antiguo Testamento que no entraron en el reposo por su pecado. Ellos se les prometió la tierra prometida. Y en camino a la tierra prometida, ¿qué fue lo que pasó? Pecaron, desobedecieron. Ellos desobedecieron con actos, por su pecado, que son actos de incredulidad. Entonces, nuevamente, el autor de Hebreos está citando un ejemplo y dice, mira, ¿ustedes quieren ver lo que les pasó a estos que estaban en camino al descanso, el camino a esa tierra prometida? Muchos se quedaron. No entraron a la tierra prometida. No entraron en este descanso temporal, porque vendría un descanso glorioso con la persona gloriosa de Cristo. Esto era simplemente una imagen. Esto era algo de lo que vendría. Cristo vendría y traía un descanso. Pero estos del Antiguo Testamento, algunos santos o algunos de estos del Antiguo Testamento no entraron en el reposo precisamente por su desobediencia y sus actos, que son actos de incredulidad. Y el autor de Hebreos dice, no es que ellos escucharon algo diferente a lo que tú escuchaste. Ellos escucharon las palabras de Dios como el mensaje de Dios. Las buenas nuevas, le llama el autor de Hebreo, tal como nosotros, dice en el capítulo 4, versículo 2, cuando él dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Entonces, esta palabra vino a ellos, pero vino a ellos con un corazón falto de fe. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Bueno, nuestro llamado es a descansar. Pero nosotros descansamos en este reposo de Cristo. Y lo que obviamente leyendo Hebreos te vas a dar cuenta que es una caminata. El descanso en Cristo, el reposo en Cristo, lo que me lleva es a obedecer a Cristo. Cuando yo entiendo que se me ha dado un reposo, un descanso en Cristo, entonces en las dificultades de la vida, sean por sufrimientos, aflicción o tentaciones para pecar, resulta que el descanso en Cristo me capacita para yo no pecar contra
Cristo, y cuando yo decido no pecar contra Cristo, estoy disfrutando el descanso de Cristo. ¿Se entendió eso o fue muy rápido? Porque nuevamente yo estoy comiendo esto esta semana y digo, espérate, qué glorioso esto. Cada vez que yo le digo no al pecado, estoy disfrutando el descanso que Cristo me ha comprado. Porque cuando obedezco a Cristo, disfruto el reposo de Cristo. Porque ¿qué es lo que trae el pecado? ¿Descanso? No. Trae tristeza, dolor, aflicción, consecuencias. Ofendo a Dios, ofendo a otros. Entonces cuando yo decido pecar contra Dios, estoy diciéndole no al descanso de Dios. Cuando vienen tiempos de aflicción, por tiempos de pruebas, no por pecado, consecuencias de pecado, pero por medio de una enfermedad, hay un descanso que viene a esta alma que le recuerda, estás de pasada. Y tu cuerpo se va a afligir en esta tierra, pero descansa porque esta no es tu morada eterna. Tú tienes un descanso, mira al cielo. Y eso es lo que vamos a ver cómo el autor dice eso. Entonces, esta obediencia a Cristo o a Dios es posible por el sumo sacerdote. Y aquí es nuevamente donde vamos a ver cómo es y quién es este sumo sacerdote. Este sumo sacerdote, según Hebreos, es el Hijo de Dios. Vamos a ver más adelante. Déjame leerte esto antes de entrar allá. Jesús es superior, dice capítulo 1. Déjame resumirlo así. Jesús es el heredero, es el creador, es el resplandor de la gloria exacta de Dios, es la expresión exacta de su naturaleza, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Esto es todo capítulo 1 de Hebreos. Está sentado a la diestra de su majestad, es el nombre más excelente, él tiene el nombre más excelente. Este es Jesús, el gran sumo sacerdote. Pero cuando vemos en Gálatas, por ejemplo, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro Señor y Salvador. Él se hizo semejante a nosotros los seres humanos. Él habitó entre nosotros, tomó la forma de hombre. Dice Pablo que Él fue nacido de mujer, como todos nosotros, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Pero esta adopción de hijos le costó a Cristo ser maldito por estos que éramos enemigos de Dios. Por eso es que Pablo dice que se hizo maldito por nosotros al morir en la cruz. Porque maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces nuevamente este Cristo glorioso se hizo o fue hecho hombre. Y aquí es donde viene la gran esperanza para el creyente. El autor de Hebreo dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Cristo fue hecho semejante a nosotros en todo. Pasó mismas aflicciones, tentaciones, fue probado severamente, fue maltratado, escupido, burlado, golpeado. Ese es nuestro Cristo. Pasó vergüenza, dolor. Y dice el autor de Hebreos, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El descanso Cristo probó todo lo que nos quiere quitar el descanso, y el descanso Cristo ofrece todo para que nosotros descansemos en Cristo. Él pasó por todo. No hay aflicción que tú estés pasando que digas, pero Cristo no me entiende. Porque según el autor de Hebreos, Él fue tentado en el sufrimiento. Él fue hecho semejante a sus hermanos en todo. Pero Él es capaz y poderoso para socorrer a los que estamos siendo tentados. Tentados a olvidar el descanso, tentados a huir de este descanso. Es Cristo aquel que nos promete dar tal descanso. Entonces Cristo funciona como nuestro representante y redentor. En otras palabras, Cristo es nuestro descanso y nuestra ayuda. Y aquí viene otro texto muy conocido de Hebreos. Hebreos 4, 14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Aquí viene la gran bendición de tener el descanso en Cristo.
que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo como nosotros. Aquí está la gran diferencia, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos. Y esto es para mí ahora, después de estudiar Hebreos, con esto en mente, esta invitación de acercarnos con confianza al trono de la gracia es una invitación a acercarnos a disfrutar el descanso que Cristo ha comprado. Vengan, acerquémonos con confianza, porque hay una promesa todavía para entrar en ese reposo eterno. Ya es nuestra. Vengan, acerquémonos con confianza, con toda debilidad, con toda flaqueza, con todo cansancio, con todo aquello que nos agobia. Vengan, vengan. Su cansancio no es una oportunidad para huir de Él. Tu cansancio y lo que te carga es una invitación a venir a Él. Ven a Él con tus cargas, tus preocupaciones, tus ansiedades, tus angustias, tus conflictos, tu pecado, tus debilidades, tus tentaciones. Tú vienes a uno que dice: yo te entiendo, yo no he pecado como tú. Yo te represento a ti como el perfecto Hijo de Dios, perfecto Salvador, perfecto Redentor. Soy el sumo sacerdote, pero por lo tanto, porque yo sí no he pecado y tú sí has pecado, ven a mí a descansar. Ven a mí a descansar, que yo soy aquel trono de la gracia, para que tú recibas misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y todo tiempo es una ayuda oportuna. Todos los días comienza una oportunidad para venir a disfrutar del descanso de Cristo, del descanso que Cristo ha prometido. Entonces, aquí es cuando el creyente en Hebreos ancla su vida en su promesa, en la promesa de Cristo. Aquí es cuando nosotros pensamos, ¿qué quiere decir el estar anclados en el descanso y en la esperanza de Cristo? Bueno, el autor dice en Hebreos 6, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo. Es decir, a diferencia, y el autor de Hebreos va a entrar en esto, que había el lugar santo y detrás había el lugar santísimo, y solamente un sacerdote podía entrar una vez al año para hacer propiciación o hacer ofrendas de sacrificio por su propio pecado, más por el pueblo. Y dice el autor de Hebreos que penetra detrás del velo a donde Jesús entró por nosotros. Tú no tienes ni puedes acercarte a ese trono, a ese lugar santísimo por ti solo. Es imposible. Morirías al instante. Por lo tanto, estos sacerdotes tenían que entrar con una cuerda por si había un pecado que no habían confesado. Chao, morías ahí. Pero Cristo entró por nosotros como precursor. ¿Qué quiere decir esto? Él fue delante de nosotros haciendo posible el camino. Él fue hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Melquisedec no simplemente era sacerdote, pero era rey. Y nuestro Cristo es sumo sacerdote y es rey. Este es el Cristo el cual nosotros anclamos nuestra esperanza en toda prueba, en toda aflicción. Todo esto de la esperanza que tenemos en Cristo, nuevamente, es posible por nuestro Cristo. No hay nadie como Cristo. Nuevamente, si te preguntas, bueno, ¿en qué descansa mi descanso en Él? Bueno, Él descansa, tu descanso en este que es santo. Él es inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. Tu descanso no es de una vez al año. Tu descanso no es simplemente cada domingo que tú vienes a la iglesia. Tu descanso no es la Semana Santa que recuerda lo que Cristo hizo. Tu descanso es una oportunidad para tú decir: todos los días Cristo me ha prometido y ha comprado un descanso para mi alma, porque Cristo se entregó una vez para siempre. Él es mi descanso seguro. Él es la seguridad de mi alma. Entonces, Cristo, nuestro reposo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Él es nuestro reposo? Bueno, porque Él es nuestro sumo sacerdote. En este momento tu sumo sacerdote no está en una catedral o en una iglesia por ahí esperando a que alguien vaya donde Él está. Nuestro sumo sacerdote está sentado
a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió y no el hombre. El tabernáculo era este lugar de encuentro con Dios. Era el lugar de descanso. Venían a hablar con Dios. Era el lugar de tener intimidad con Dios, una conversación con Dios, un encuentro con Dios. Y el autor de Hebreos dice, Cristo es el santuario, es el ministro del santuario y del tabernáculo. Él es el verdadero que nos ha dado este descanso. Entonces Él es el sumo sacerdote. Él es el sacrificio, no simplemente es el sacerdote o el sumo sacerdote, Él mismo es el sacrificio. El sumo sacerdote no simplemente entregó un animal, Él se entregó a sí mismo. Él funciona como el sumo sacerdote y Él funciona como la ofrenda, y Él mismo es el tabernáculo perfecto que entró al lugar santísimo una vez para siempre, obteniendo por medio de su propia sangre redención eterna. ¿Qué descanso tenemos nosotros? La seguridad y la convicción de que tenemos verdadera salvación eterna. Esa es nuestra salvación eterna. Cristo, entregándose en una cruz, compró una salvación eterna. Él no compró redención a medias. Él compró redención eterna. Entonces Él es nuestro descanso porque Él destruyó el pecado por el sacrificio de sí mismo. Entonces, nuevamente, el descanso viene de Él. Ahora, su sacrificio garantiza lo siguiente. Nos garantiza que hemos sido santificados. Tú y yo hemos sido santificados, declarados justos, rectos delante de Dios, sin nuestras propias obras, porque no podíamos. Cristo nos santificó, Él nos mostró al Padre, nos llevó al Padre. Él es nuestra justicia, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Y por una ofrenda, Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Nuevamente, el descanso del creyente se debe a que Cristo mismo te santificó. Cristo mismo prometió hacer perfecto para siempre a los que son santificados. Y esto obviamente requiere nuestra propia vida para seguir probando esa santificación. Se requiere que entonces todos los días tienes una oportunidad de decir, creo yo, estoy convencido que Cristo es mi descanso, mi reposo, mi seguridad. Él es quien me ha santificado y me está dando probadas de santificación. ¿Es esto lo que yo entiendo? Entonces, por eso nosotros decimos que su sacrificio debe ser disfrutado. ¿Cómo? El descanso en Cristo nos lleva a disfrutar una vida cada vez más santa al matar el pecado por el milagro de la obra de Cristo. El reposo en Cristo es una invitación diaria a venir en pos de Cristo. Ese reposo que tú tienes en Cristo es una invitación a tú decir, mira, no quiero que pase ni un día sin yo tener un encuentro con Él. Que me está llamando ahorita. No puedo contestarte. No son vacaciones que se acaban. No son vacaciones. Escucha esto. Nosotros nos emocionamos con vacaciones. Pero ¿sabes qué? Todavía sabemos que las vacaciones se acaban. Nosotros disfrutamos un buen sueño. Pero qué feo cuando un buen sueño es interrumpido por la alarma o el despertador. Pero espérate, acabo de cerrar los ojos y ya me voy a despertar. Ay, no. Pero el descanso de Cristo no es interrumpido por el tiempo. Ya que su descanso es tanto para esta morada terrenal con miras a la morada celestial y eterna. Tu descanso en Cristo, por Cristo, no es interrumpido ni será interrumpido. Es decir, obviamente hay momentos que por nuestro pecado no estamos disfrutando el descanso de Cristo, pero no quiere decir que se va a acabar. Tú tienes un descanso, una morada eterna presente con este Cristo maravilloso. Entonces, mi descanso también es un descanso en compañía. Y lo que hace el autor de Hebreos es, nuevamente, me encanta que él no ve meramente individuales descansados. Él mira un pueblo descansado compuesto de individuos descansados. Él lo que hace es lo siguiente: el descanso en Cristo es un camino diario, un respiro a la vez. Ay, qué bendición estar vivo, qué bendición tener a Cristo. Una acción consciente donde escojo vivir el descanso con mis pensamientos y acciones.
Este descanso es individual, sí, pero celebrado con otros. Lo que hacemos aquí hoy, en grupos de comunidad, los domingos, es cuando gente descansada en Cristo viene a buscar el descanso en Cristo. Es cuando gente entiende nuevamente que el descanso en Cristo no es para aislarme ni de Él ni de su iglesia. Al contrario, su descanso me ha unido al pueblo comprado para su descanso. Entonces, ¿de dónde saco yo esto? Bueno, aquí está. Esa es la más larga y es Hebreos 10, 22 al 25. Su reposo, nuestra confesión vivida. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia. Y Hebreos habla gloriosamente del sacrificio de Cristo. En Hebreos 9, 14 lo puse ahí, y Hebreos 10 y 2, y es que el sacrificio de Cristo es lo único que puede limpiarte la conciencia culpable ante el Dios perfecto. No hay nada ni nadie que puede callar la conciencia y decirle, cállate, ya fue perdonado, si ese pecado no ha sido confesado a Cristo y perdonado por Cristo. Pero cuando ese pecado ha sido confesado en Cristo, tú tienes una conciencia limpia delante de Él y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces dice el autor, mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza, este descanso en la obra de Cristo, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, que para mí son obras de descanso, obras que muestran que tú descansas, que has probado el reposo de Cristo, que vives para Cristo, el amor y las buenas obras. Y dice el autor de Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, nuevamente, el reposo en Cristo no me separa de Cristo, porque precisamente el reposo es venir a Cristo, pero tampoco me separa de la iglesia de Cristo. Nosotros venimos domingo a domingo como aquellos que han probado cansancio, pero descanso. Y venimos juntos a descansar. Yo no sé si tú miras la iglesia como un descanso. La verdad no sé. Quizás para ti es, ay, tengo que ir a la iglesia. Qué pereza domingo. No sé, tú sabes, yo no sé. Pero yo espero que tú comiences a ver la iglesia como un descanso. Como un lugar donde tú dices, qué bendición, que vamos a ser recordados como pueblo unido al descanso que Cristo ha comprado por nosotros. Venimos a realmente descansar nuestra alma al escuchar canciones cristocéntricas, al orar juntos, al escuchar la palabra, al amarnos, y salimos de aquí, se supone, descansados, porque se nos ha animado de lo que Cristo compró en aquella cruz por nosotros. Entonces, su iglesia practica este descanso. El disfrute y la práctica de este descanso en Cristo es tanto responsabilidad individual como congregacional. Nos necesitamos unos a otros para ayudarnos a ver dónde no estamos descansando. Quien está a tu lado y te conoce, y los que están en tu casa y te conocen, son aquellos que pueden decirte, mira, no estás descansando en esta área. No estás descansando en esta área. Y nos animamos a la luz de lo que Cristo hizo, practicando esta obra terminada y perfecta de Cristo, y decimos, sí, Él nos ha dado garantía de un descanso, y por lo tanto necesitas crecer en esta área, porque debemos ver la seriedad de burlarnos del descanso que Cristo ha comprado. Y el autor de Hebreos es bien serio, como yo decir, tengan cuidado, porque aquellos no entraron. Y él dice de continuar pecando deliberadamente, tengan cuidado, ya que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Nadie se burla del descanso que Dios compró en Cristo. Y nadie puede decir probar ese descanso mientras que continúa en un hábito de pecado no arrepentido. Ese individuo al final de los días sabrá que no conoció a Cristo. Pudo probar, pudo estar en medio nuestro, pero al final, si no descansa en la obra terminada de Cristo e ilustra, evidencia, testifica de esta obra de descanso en Cristo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo.
Y el autor de Hebreos, ya en el capítulo 10, lo que hace es mostrarnos un ejemplo. Y es glorioso, porque todos sabemos esta lista de pecadores redimidos por la esperanza venidera y aquellos hombres y mujeres que miraron, ellos escucharon promesas de la venida de Cristo, de la esperanza que vendría, de lo glorioso que vendría, del descanso que vendría, y ellos obedecieron a Dios, caminaron con Dios y obedecieron a Dios. Y Abraham, uno de ellos, obró en fe porque esperaba, dice la Biblia, la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y todos ellos, dice, como peregrinos se aferraron a Dios anhelando una patria mejor, es decir, la celestial. Tú no te aferras a esta tierra. Y qué afanes de nuestra vida por el pecado, por las cosas de este mundo, como que si fuera todo esto, nuestra vida. Nosotros al descansar en Cristo miramos a la ciudad celestial y decimos, es allá donde vamos. Es una patria a la que buscamos mucho mejor. No es esto. Allá disfrutaremos un descanso verdadero que probamos ahorita, interrumpido muchas veces por las dificultades de nuestro pecado, pero nuevamente tenemos una seguridad de lo que vendrá en el allá. Entonces su descanso aquí nos impulsa para ir allá a su descanso celestial. Aquí donde yo uno estas dos, porque a veces vemos el descanso en Cristo simplemente como una realidad futura. Es cuando yo muera que voy a descansar. Y obviamente sí, cuando yo muera voy a descansar en el sentido de que no va a haber más lágrimas, más sufrimiento, más pecado. Hoy voy a descansar. Ahora bien, yo no tengo que esperar a morir para disfrutar el descanso en Cristo. Lo disfruto aquí, lo pruebo aquí, lo mastico aquí, lo comparto aquí. ¿Que lo viviré perfectamente allá? Por supuesto que sí. Pero su descanso aquí me impulsa para ir allá a su descanso celestial. El autor de Hebreos dice, miremos, mientras esperamos entrar en ese descanso eterno, hoy avanzamos con su descanso al, dice el autor, despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. ¿Quién es Él? El autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y nuevamente está sentado a la diestra del trono de Dios. Ese es nuestro Redentor. Y caminamos con la mirada en Él, buscando, sabe, cada vez más vivir seguros en su descanso. Entonces, su sacrificio garantiza su hacer en nosotros. Aquí donde yo quisiera hablar un poco de lo que yo mismo he probado, y es este descanso por medio de la disciplina del Señor. Yo creo que honestamente muchos dicen que, espérate, que la disciplina da descanso, sí. Porque nuevamente para mí, y por lo que yo veo en Hebreos y veo en la Biblia, toda área de pecado, toda área de falta de carácter, toda área de no vivir para Cristo es una oportunidad de no disfrutar el descanso de Cristo. Pero como Dios se ama a sí mismo tanto, y se ama a sí mismo para su propia gloria, y nos ama a nosotros, el buen Padre que es, que ha dado su Cristo para comprar descanso, al ver áreas de nuestra vida donde no estamos probando el descanso de Cristo, Dios dice, voy a intervenir. Según la obra que Cristo ya hizo, yo vengo a ti para que tú pruebes mi descanso en esta área, porque no lo estás probando. Por lo tanto, en este descanso en Cristo, su disciplina amorosa nos sirve para deleitarnos en su descanso. Cuando nos desviamos y pecamos, esto trae cansancio. No hay ningún creyente genuino que haya pecado y diga, me siento buenísimo. No creo. No hay. Que lo ignore por un tiempo, que lo minimice, que de pronto no sepa cómo compartirlo, está bien. Pero no hay ningún creyente genuino que esté avivado en medio del pecado. Es contradictorio. Más bien somos vivificados cuando confrontamos nuestro pecado. Ahí, boom, se prende algo, porque Dios dice, así es. Ahí trae cansancio, trae tristeza, trae dolor e incertidumbre. Por eso Dios, como nuestro Padre y por el amor salvador, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Esto es lo que hace el Padre Celestial. No simplemente esto, sino ya para ir terminando esta parte de Hebreos, su obra nos moviliza. Solo por la obra de Dios, en el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, nos hace aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando
Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nuevamente es Cristo y su obra terminada la que nos moviliza. Todo esto no estaba en mis planes para compartirlo, pero era parte de lo que yo quería compartir. Porque en realidad cuando yo me fui a buscar qué es lo que recordamos y qué es lo que debemos contemplar hoy, esto es lo que realmente, y con esto yo lo voy a leer y terminar. Esto me llevó a Hebreos, pero yo quise buscar en el Nuevo Testamento cada vez que aparezca la palabra cruz, sangre, redención, muerte, y quise agruparlos para entender, pero el descanso que veo en Hebreos a la luz de lo que leemos ahorita con la muerte de Cristo es gloriosa. Su muerte, su cruz es decisiva. ¿Por qué? Porque su cruz reveló el plan predeterminado de Dios. A Cristo no lo mató el hombre, a Cristo lo mató su Padre, usando a hombres. Fue el plan predeterminado de Dios. Dios dijo, yo entrego a mi hijo, y el hijo de la eternidad dijo, aquí estoy yo, envíame a mí. Yo muero por aquella iglesia que hemos planeado por el resto de la eternidad y siempre la hemos soñado, siempre hemos pensado. Tú creaste para magnificar tu nombre y por supuesto tú creaste seres humanos con la capacidad de pensar, de razonar, y ellos se separaron y el plan estaba escrito que separados yo los encontraría para salvarnos. Fue el plan determinado de Dios. Su cruz mostró su humildad, su humilde obediencia. Él fue obediente y obediente de muerte y muerte de cruz. Su cruz confirmó, consumado es. Cristo dijo, misión cumplida. Yo hice lo que dijiste que hiciera, que viviera perfectamente como el sumo sacerdote, sin pecado, obedecí, nacido de mujer, bajo la ley. Yo he vivido toda mi vida como el único verdadero Adán o el segundo Adán, porque el primero falló y todos fallaron. Yo cumplo la obra. Y cuando Él murió, antes de morir, dijo, tetelestai, consumado es. Se terminó. Todo lo que habíamos planeado, mi sacrificio lo entregué, y por supuesto, hoy viernes recordamos que Cristo murió y dijo consumado es, pero Pastor Luis el domingo va a traer una gran bomba, porque se supone que si tetelestai o consumado es y se quedó ahí, de nada nos sirve. Pero Cristo fue resucitado. Su cruz es el poder y la sabiduría de Dios, dice el apóstol Pablo. Nosotros podremos ser tontos para el mundo. Qué locura, esta gente loca hablando de la cruz de Cristo. Bueno, Dios se encargó de avergonzar a los sabios. ¿Cómo? Mostrando la cruz. El sabio perfecto siéndose obediente y una muerte de cruz. Cristo, nosotros predicamos a Cristo, es el poder y la sabiduría de Dios. Entonces su muerte es decisiva. Su sangre es victoriosa. Fíjate esto. Yo no sé si se ve mucho ahí. No se ve nada. Ya. Bueno, yo se lo voy a leer. No. Ya. Su sangre inauguró el nuevo pacto. Hebreos es clásico en esto. Ahí lo tengo. Cristo dijo en la Santa Cena, esta es mi sangre, este es mi cuerpo, y se inauguró el nuevo pacto. Todo lo prometido en el atrás es posible por lo que Cristo inauguró. Ese nuevo pacto que fue sellado en aquella cruz. Cristo con su sangre nos compró, dice Hechos, dice Apocalipsis 5 del 9 al 10, que era bendito el Cordero que fue inmolado, que con su sangre compró gente de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. Él los compró. Fuimos comprados con su sangre. Su sangre propició, lo que es, satisfizo la ira de Dios. Su sangre en esa cruz, el Padre desde arriba mirando y diciendo, sí, esa sangre realmente satisface todas las justas demandas mías y por tanto satisface toda la ira mía contra el pecado, contra el pecador clavado en Cristo. Sí, su sangre es victoriosa porque propició la santa ira de Dios. Su sangre nos justificó. Romanos 5:9. Su sangre nos redimió, nos compró, nos dijo, son míos, ustedes son míos.
Su sangre nos reconcilió con Dios y unos con otros. Por lo tanto, es posible la reconciliación con Dios por Cristo y es posible que entre nosotros nos reconciliemos por Cristo. No hay creyente que diga, no, yo no me reconcilio con él. ¿Cómo así? Entonces, ¿tú no te reconcilias con ella? No. Aquí de lejitos. Espérate, pero entonces tú no has disfrutado de la reconciliación con Dios. Porque si tú has disfrutado la reconciliación con Dios, entonces es posible la reconciliación con otros, porque fue posible por la obra de Cristo en la cruz. Su sangre es victoriosa. Su sangre asegura una redención eterna y para siempre. Su sangre purificó nuestra conciencia. Su sangre nos dio confianza para entrar al trono de Dios. Su sangre nos hizo aptos para toda buena obra. Su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre nos libertó de nuestros pecados. Su sangre, su muerte es victoriosa. Su muerte es amorosa. Su amor mostró el amor de Dios para con nosotros, que en que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gálatas 2:20 es clave en esto, que Pablo llega a decir: Él me amó a mí y se entregó por mí. Cristo muestra su amor en la cruz. Su muerte también es vivida en nosotros. Cuando Cristo dice: toma tu cruz y sígueme, es parte de vivir la obra de Cristo posible en nosotros por Él. Nos negamos a nosotros mismos y le seguimos. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, dice Romanos 6:5. Su muerte le puso fin a la agonía de la muerte. Pensando en esto, quizás algunos de ustedes tienen temor a la muerte siendo creyentes. Obviamente, si no eres creyente, muchos le tienen terror y tendrían que tener terror, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero los creyentes, hay algunos que dicen: yo sé que estoy con Cristo, pero como que me da miedo morir. Bueno, su muerte le puso fin a la agonía de la muerte. Estos textos son gloriosos. Cuando yo los leía, yo decía: qué bendición. Él ya quitó ese miedo a la muerte, porque para mí la muerte simplemente significa un encuentro con Él por la eternidad. Ya no le tengo miedo a esa muerte. No hay miedo, yo simplemente sé que voy a pasar por la muerte para encontrarme con Él. Entonces ya no hay esta agonía de una muerte separada de Él. Más bien hay una muerte que me asegura una vida con Él. Entonces, para concluir, una mirada a la cruz nos lleva a ver que Cristo es nuestro descanso seguro. Cristo es nuestro deleite diario y Cristo es nuestro Dios poderoso. Mi oración es que esta noche Dios realmente nos recuerde de manera fresca que lo que pasó en la cruz es Cristo muriendo en una cruz. Que lo que pasó en la cruz es Cristo comprando salvación. Pero lo que pasó en la cruz es mucho más que eso también. Incluye muchas otras cosas. Que al leer la palabra te vas a deleitar en conocer, en descansar, que tus días sean una probada de un descanso cada vez más y que lo veas como eso. Leo mi Biblia para descansar más en Él. Respondo en obediencia porque quiero descansar en Él. Busco glorificarle porque quiero descansar en Él. Prueba el descanso de Dios en cualquier área de tu vida y vas a ver que más vas a querer deleitarte en el descanso de Dios que Cristo ha comprado por ti y por mí. Entonces, gracias sobre gracia, tenemos una gran bendición. Que Dios nos regale tiempos para nosotros ver que realmente es bueno y bueno glorificarle mientras que nosotros contemplamos su muerte, y que Dios no nos permita simplemente hacerlo por una celebración que es algo de tradición, sino que nos movamos a contemplar lo que Cristo hizo en aquella cruz. Así que acompáñenme a orar y vamos a cantar juntos. Padre Dios, gracias por recordarnos de manera rápida lo que significa mirar a la cruz para obtener lo que ya es nuestro, un descanso. Esta morada que tenemos contigo, este reposo que tenemos contigo. Mi Dios, ayúdanos a desear como creyentes mirar que como el sumo sacerdote tenemos acceso al trono de la gracia para venir a descansar y probar más el descanso para toda ayuda en todo momento donde nuestro descanso en Cristo se vea comprometido.
Ayúdanos, Padre, a descansar mirando esta obra perfecta, terminada, que no hay nada que se le tenga que agregar, ni mucho menos quitar. Es completa por el Cristo perfecto. Mi Dios, ayúdanos a salir de aquí animados con un apetito por deleitarnos en Cristo, de buscar a Cristo, de ser más como Cristo, de refugiarnos en Cristo como nuestro descanso. Que cuando venga la tentación, Dios, tú nos recuerdes que el descanso nuestro es obediencia y el desobedecerte es cansancio. Que cuando vengan tiempos de aflicción, de sufrimiento, cuando nos veamos frente a una enfermedad, frente a una situación compleja y difícil, tú nos recuerdes que esto es parte de vivir en esta tierra temporal con tu descanso, mientras que vamos a esa tierra, a ese lugar celestial, a esos nuevos cielos y nueva tierra con el descanso eterno. Padre, gracias por tu descanso. Te amamos, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.